taller de hoy, que es el taller número 3. O sea, vamos a ver si me sale la desplegación de la pantalla, que yo creo que ya practiqué la última vez. Sería aquí Safari. Ajá, y entonces yo voy a desplegar es el... Ay, Dios mío. El quiz, pero es que la pantalla me tapa el encabezado. Caray. Yo la puse chiquita, por cierto. Vamos a ver, entonces este es el cuestión número 3. El taller número 3. Vamos a poner en modo de vista en grande. A ver, a ver, a ver. No. Ay, Dios, qué pereza. Esto se pone pesado a veces. Entonces, create, quiz, load. Y este es el número 3. Ahora sí. ¿Cómo le fue con esto? Fácil, ¿eh? Relativamente accesible. Muy bien. Entonces, vamos como... Hola, ¿sí me dejas decir algo? Entonces, vamos a comenzar con el grupo 1. Va Mausi Acosta. Aquí, profe. Okay. Evelyn Fernández. Aquí, profe. Lucía Mo. Sí, profe. Ajá. Y está María Villarrue. Sí, profe, Villarrué. Ah, perdón. Disculpa. Bien, una pregunta. ¿Se ve ahorita la pantalla? Sí, profesor. Ok, dice aquí. ¿Cuál de las siguientes, déjame quitarme mi propia cara me tapa. ¿Cuál de las siguientes válvulas cardíacas usted espera que esté afectada en un paciente con endocarditis que se inyecta heroína? Dios mío, por vena. A ver, dime, María Villarruel, ¿cuál tú crees que está afectada? ¿O qué tú pusiste? ¿Qué puso tu grupo? Todas las respuestas son falsas, profe. Ya Okay, que un paciente con endocarditis que se inyecta heroína, se esperaría que la válvula que estuviera afectada sería la tricúspide. ¿Y eso Ninguna de por esas. qué? ¿Y por qué la tricúspide? Ya que, porque el retorno venoso llevaría el material infeccioso al corazón. El derecho, si no me equivoco. Ah, muy bien, exacto. El material infeccioso sería el corazón derecho. Entonces, y aparte de la tricúspide, ¿cuál más pudiera estar afectada? ¿Cuál es la otra válvula que pertenece al sistema venoso? La pulmonar, profe. Correcto, ¿no? Entonces yo voy a nada más a complementar, prácticamente tú lo dijiste ya. Entonces yo nada más déjame abrir la diapositiva aquí, déjame compartir la diapositiva para que ustedes puedan llevarse esa lección lo más pulida posible, ¿no? Que creo que está bastante bien, no tengo mucho que aportar. Entonces, voy a poner punterito. Como tú dijiste, ¿no? Si el paciente se inyecta la heroína en cualquier vena, todas las venas convergen al final del día en la vena cava, ¿ok? En la vena cava inferior sobre todo, a menos que te la pongan en una vena de la cabeza o en una yugular, que no digo que sea imposible, pero no es lo esperado. Entonces, todas las venas cava convergen entonces todas las venas periféricas convergen en la vena cava. Entonces, obviamente, si es un paciente drogadicto, ¿ustedes creen que la jeringa que él utiliza está limpia? ¿Está estéril? ¿Ustedes creen que él utiliza algún tipo de medida de bioseguridad? No, profe. No, profe. Por supuesto que no, ¿no? Cuando uno da la clase de psiquiatría, esos drogadictos son la definición de un antisocial. Esa gente no le importa nada más que su droga y punto. Bueno, eso es otro tema. Entonces, esa aguja que va a estar sucia, que el sitio de punción está sucio, porque menos que ustedes algún día, o si no lo han hecho ya, ustedes aprenden a hacer flebotomía, ¿no? Sí. Eventualmente, bueno, ustedes saben que eso tiene sus medidas de bioseguridad, porque a pesar de que es un procedimiento que no tiene mucha complejidad, tiene sus complicaciones. Entonces te imaginas tú que tú agarres una aguja del piso con las manos descubiertas, así a los mili, sin limpiar el área que vas a puncionar, se hace una cochinada total.
Entonces, cuando tú haces eso al paciente, todas esas bacterias le entran a través del bisel. O sea, todo eso se infecta, perdón, todo eso trae material infeccioso y todo eso viaja a través de las venas y eventualmente, como le dije, converge aquí en la vena cava inferior. Y eso va acá, ¡puf!, al corazón derecho, aquí, a la aurícula derecha, ¿no? Entonces puede infectar aquí, ¿no? Puede infectar aquí entonces la válvula tricuspidia, como bien dijo la compañera, o también la válvula pulmonar acá arriba, que es la que coincide con el ventrículo derecho. O por qué no las dos. Es menos probable porque las respuestas que le puse son todas del lado izquierdo del corazón. Es poco probable que ese material infeccioso atraviese el lado izquierdo sin antes haber hecho una parada en el derecho. No es imposible, puedes tener afección al lado izquierdo, pero por tema de lógica tiene que ir concomitante eso con afección también del lado derecho. Entonces, la válvula bicúspide, que es la misma que la mitral y la aórtica, no pertenecen al sistema venoso, por eso es que es menos probable, ¿ok? Muy bien, muy bien. Vamos a salir de aquí entonces. Entonces vamos a ponerle, a calificarle. Bien, entonces vamos con el grupo 12. Entonces ahí está Darlene Dixon. Aquí estoy. Hola. Está Iliana Medina. Ah, Iliana está hospitalizada. ¿Eso le pasó algo? ¿Está mala? Sí. Sí, profe, ya luego se comunica con usted. Ok, bien, ok. No hay problema. Voy a poner aquí hospitalizada. Y Alison Villarreal. Aquí está. Ok, pues vamos entonces a ver qué le tocó a ustedes. Acá la pregunta 2. Dice, un paciente de 60... ¿Ven la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, ya voy a poner un poquito mejor. Un paciente de 60 años previamente sano, o sea, un tipo que no es cardiópata, no es diabético, no es hipertenso, no nada. De la nada presenta fiebre, dolor en el pecho, dolor torácico, ingurgitación yugular, edemas periféricos y disnea. O sea, el tipo tiene muchos síntomas como si tuviera una gran falla cardíaca, tanto derecha como izquierda. Basado en estos síntomas, Darlene Dixon, ¿qué tú crees que estamos enfrentando nosotros? Probablemente una impresión diagnóstica, no es que sea eso, desde el punto de vista fisiopatológico. Bueno, mi grupo y yo pusimos que es la pericarditis. Ajá. ¿Y por qué crees que es la pericarditis? ¿Qué hace la pericarditis que te puede dar esta presentación? Es que eh, el saco se infla, profe. ¿Qué saco? Pericardio, profe. Ajá. El El pericardio. pericardio se... Dele. No, dime tú, la que tiene que decirme eres tú. Pero vas bien, yo te voy a complementar, pero tienes la idea, O dime. sea que el pericardio se torna un poco duro, o sea que se pone rígido. Ajá. Entonces, ¿qué sucede cuando el pericardio se torna rígido? ¿Qué le pasa al corazón cuando el pericardio está rígido? ¿Hay dolor torácico, profe? Ok, antes de ir con los síntomas, ¿qué le pasa al corazón cuando ese pericardio está rígido? O sea, empieza a alterar su llenado y entonces se empieza a acumular el flujo. Correcto, ¿no? Se comienza a acumular el flujo. Acuérdate que el corazón está apretado dentro del pericardio. Es como le decía en la grabación, es como que tú agarraras y te pones una camisa chiquitita que no te queda, no vas a poder ni moverte. Algo similar ocurre en la pericarditis. Y cuando comienzas a acumular flujo, ahora sí, ¿qué síntoma va a tener el paciente? Hablando del lado izquierdo, si acumula flujo del lado izquierdo, ¿qué síntoma va a tener el paciente? Puede tener un dolor, profe, torácico. Puede tener dolor torácico, pero ¿o qué otros síntomas? Si el lado izquierdo está afectado, ¿qué síntoma va a tener el paciente? Va a tener disnea, profe, ¿no? Ajá, ¿y por qué va a tener disnea? Porque no, Ok, si el lado izquierdo acumula flujo, ¿el flujo a dónde se está yendo? si el lado izquierdo acumula flujo, me dijo. Exacto, si el lado izquierdo está acumulando flujo, ¿ese flujo a dónde se está yendo? O mejor dicho, ¿a dónde se está quedando estancado ese flujo? ¿Dónde se está acumulando? Te lo pongo así.
La sangre del lado izquierdo, ¿de dónde proviene? Dale, pueden ayudarse, no hay problema. O sea, la sangre del lado izquierdo proviene de los pulmones, ¿no? Correcto. Y si hay acumulación de flujo, ¿la sangre dónde se va a quedar? ¿Lo acabas de decir? No, lo acabas de decir. ¿En los pulmones? En los pulmones, exacto. Y si la sangre se queda en los pulmones, eventualmente eso va a acumular la sangre en los vasos, valga la redundancia, y eso hace que el líquido trasude. Y eventualmente eso va a hacer que el líquido se vaya a los alvéolos y en mayor o menor medida eso le va a provocar al paciente distintos grados de sensación de falta de aire. Disnea, ¿no? Eso con respecto al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque acuérdate que el corazón no puede latir y por lo tanto, si no puede latir, no puede recibir sangre. Por lo tanto, el llenado va a ser deficiente y si el corazón no se llena, toda esa sangre se está quedando estancada en la vasculatura del pulmón. Eso con respecto al lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa del lado derecho si no hay un llenado adecuado? ¿Dónde se va a quedar la sangre? Tienes que usar la misma lógica, ¿no? La sangre del lado derecho, ¿de dónde proviene? Oye, yo estoy hablando y mi micrófono está apagado, profe. Disculpe. Dale, de nuevo, la sangre del lado derecho, ¿de dónde proviene? De los pulmones. Ajá. De las venas cava, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, si el corazón derecho no se puede llenar, ¿dónde se va a quedar estancada esa sangre? Se queda en la misma venas cava. ¿Y las venas cavas a qué otros lugares drenan? Bueno, mira, drenan al resto del cuerpo, ¿ok? Drenan a la yugular, a todas las venas del sistema periférico. Similar a lo que hablábamos en la pregunta anterior. Por eso es que ese paciente va a tener síntomas de falla cardíaca, tanto derecha como izquierda. La derecha se traduce en todas las venas ingurgitadas, los edemas periféricos, y la disnea se traduce en la falla cardíaca del lado izquierdo. Otra pregunta, si tu sospecha desde el punto de vista fisiopatológico es pericarditis, ¿por qué el paciente pudiera tener fiebre? ¿Por qué da pericarditis? ¿Cuáles son las causas de pericarditis? Yo digo que tendría fiebre por, no sé, por una infección, ¿no? Exacto, es muy bien. O sea, las causas de la pericarditis, hasta que se muestre lo contrario, hay que descartar causas infecciosas. ¿Cuál te acuerdas tú que es el agente etiológico más común de la pericarditis? Que eso lo estaba en la clase. ¿Qué me dijo, profe? La gente más común que causa la pericarditis. Correcto. ¿Cuál es? El estrepto. El estrepto. El estrepto. Vamos a buscarlo, pues. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Déjame abrir aquí la diapositiva. Uf, esto está hasta abajo. La diapositiva así tan larga hoy. Dios mío. Pericarditis. Disección aórtica, no. Aquí está, ¿no? Pueden ser causadas por virus, ¿ok? Los más comunes, ecovirus y Coxsackie, ¿ok? También puede haber pericarditis tuberculosa y como dices tú, ¿no? Por bacterias, también puede ser, ¿no? Por estrepto, que está bien, y por Staph aureus, ¿no? Claro, como te decía en la clase, no siempre tú encuentras una etiología infecciosa. Tienes que descartarla y cuando tú buscas y estudias al paciente y no encuentras nada, todo queda dentro del rango de los idiopáticos, o sea que no lograste entonces discernir al final del día cuál fue la causa. Eso pasa, ¿no? Pero por eso es que esta cosa hay que estudiarlas. ¿Por qué pericarditis? Eso requiere bastante estudio. También una cosa importante, habiendo discutido lo que dijimos, este paciente que está acá, que yo les estoy describiendo, el que estamos hablando, ¿no? Un paciente previamente sano, que ahora tiene síntomas de falla cardíaca, está con dolor torácico, ¿qué otra cosa se te ocurre que él pueda tener? Aparte de la pericarditis,
¿Qué otras opciones ahí caben ahí? ¿Qué se te ocurre a ti, Alison? ¿Cómo dijo, profe? Ese paciente que le estoy describiendo yo, con dolor torácico, con malestar y con síntomas de falla cardíaca, aparte de pericarditis, ¿qué otra cosa pudiera tener él? Te lo pongo así más fácil. Si un señor de 60 años, un vecino tuyo, dice que le duele el pecho, ¿qué tú vas a pensar? Que le va a dar un infarto, ¿no? Correcto, o sea, se puede estar infartando. O sea, son dos entidades que tienen una sintomatología bastante similar. Regresando con las clases anteriores, recordábamos nosotros que si se infarta la pared del ventrículo, esa pared no va a poder latir adecuadamente y el paciente puede entonces debutar un infarto con síntomas de falla cardíaca. Entonces también son entidades que tienen una sintomatología bastante parecida. Entonces todas estas cosas son que ustedes tienen que pensar en este momento. ¿Cuáles son las pistas aquí? Bueno, que esto es una falla cardíaca global. En el infarto, depende si es un infartote, para que sea global. También cosas como la fiebre, de repente, bueno, la fiebre es bien inespecífica, pero son cosas que al final del día deben tener en mente desde el punto de vista fisiopatológico. Yo sé muy bien que ustedes nunca van al paciente en el cuarto de urgencias, yo tampoco, pero en este sentido es importante tener todas esas posibilidades en mente, ¿ok? Ok, muy bien. Vamos entonces con el próximo grupo. En el grupo 2, ahí está Jair Alvarado. Presente, profe. Ok, está Silvia Gaitán. Presente, profesor. Muy bien. Y Paola Montenegro. Presente, profe. Ok, vamos a ver qué pregunta les tocó a ustedes. Dice, ¿cuál de los siguientes no es un hallazgo del taponamiento cardíaco? A ver, Jair, que tu grupo qué colocó? Bueno, mi grupo colocó que la opción C, aumento de la presión arterial. Ajá, ese no es un hallazgo. Ajá. Entonces, ahora descríbeme tú, en tus palabras, qué es el taponamiento cardíaco. Ok, el taponamiento cardíaco es cuando el corazón no puede, Ajá. se comprime y no puede enviar la cantidad de sangre necesaria. Ajá. ¿Y qué lo está comprimiendo? El líquido que se encuentra dentro de él. Correcto, ¿no? Un corazón que parecido a la fisiopatología de la pericarditis, pero lo que pasa es que el tamponamiento no da tiempo. El tamponamiento es como si hubiera una inundación. Se inunda todo el saco pericárdico y el corazón queda rápidamente ¡plup! Apretado. Ok, si el corazón está apretado, ¿cómo van a estar los latidos de ese corazón? ¿Ese corazón va a latir adecuadamente? No, profe. Va Correcto, a ¿no? disminuir. Va a disminuir los latidos, bueno, va a latir con más esfuerzo. ¿Y cómo va a estar el llenado de ese corazón? Va a ser más difícil que se llene. Correcto, ¿no? Por eso es que el paciente va a tener o puede tener ingurgitación yugular y si hay interfase, ¿me estás llamando? Ah, ese es mi teléfono, ahí lo dejé allá. Me había dado por entero, sorry. Ya, ni me acordaba. Entonces, número 2, si hay una interfase de líquido, la disminución de los ruidos va a estar amortiguada, como dice la diapositiva. Por lo tanto, desde el punto de vista semiológico, va a ser más difícil escuchar los ruidos. Y obviamente, como el corazón no puede latir, va a haber manifestaciones tipo falla cardíaca, muy parecido a lo que discutíamos en la clase en la pregunta anterior, con disnea por acumulación de flujo. Ahora, tú me dijiste que el paciente no puede tener aumento de presión arterial. ¿Qué va a tener el paciente entonces? Tendría una hipotensión o presión arterial baja. ¿Y por qué? Porque como el pericardio no puede mandar alta sangre, debido al engrosamiento o a la acumulación de líquido. Vamos a tratar de pulir esa respuesta. Ok, ¿de qué depende la presión arterial? ¿De qué variables? ¿Quieres dar la clase tú?
Perdón, no era con ustedes, acá. No te sapeando. Ok, la presión arterial, si, una pregunta, te lo pongo así para que lo veas desde el punto de vista acá de la clase de fisiopatología. Okay. Si tú agarras una manguera y abres la pluma chiquitito, ¿cómo va a estar la presión de esa manguera? Baja. Baja, ¿no? Pero si agarras y la abres, ¡puf! Toda, ¿cómo va a estar la presión de esa manguera? Alta, fuerte. Fuerte, ¿verdad? Entonces, imagínate que tu corazón que está, bueno, no el tuyo, el del paciente que está tamponado, un corazón que va a tener una plumita chiquitita, porque el corazón va a estar ahí, tratando de latir y va a mandar un chorrito de sangre, porque él está todo apretado acá dentro de su saco pericárdico. Entonces, él va a mandar poquita sangre a la circulación sistémica. Por lo tanto, la presión arterial va a disminuir. O sea, el gasto cardíaco de ese paciente va a disminuir y entonces la presión, por un tema de que no va a tener volumen suficiente, también va a disminuir. Entonces, por eso es que esto que está aquí, eso es falso, ¿no? Va a haber una disminución de la presión arterial, aumento jamás, ¿ok? Listo, está bien, tiene muy bien el concepto, así que por mí está bien. Vamos a pasar con el siguiente grupo, entonces. Gracias. El siguiente grupo es el de el 11. Ahí está Joycel Díaz. Sí, profesor. Está Gabriela Martínez. Sí. Ajá. Y está Samuel Zambrano. Aquí, profe. Perfecto. Vamos a ver qué pregunta les tocó a ustedes. Dice, la vena umbilical lleva la sangre desoxigenada en la circulación fetal. ¿Eso es cierto o falso, Samuel? Falso. Ajá. La vena umbilical, ¿qué tipo de sangre lleva? Lleva sangre oxigenada. Ajá. ¿Y esa sangre oxigenada, dónde viene? Viene de la placenta, ¿no? Muy bien, viene de la placenta. Entonces, ajá, es cierto, vamos a poner el dibujito para que lo vean. No el dibujito, el esquema, ¿no? Para complementar la pregunta. Esta parte de la circulación fetal es una parte medio tricky, ¿no? Esto no es fácil, pero eso lo ven ustedes aquí. La placenta, que se dieron en embriología, bueno, sabrán que alguna vez fue el trofoblasto. La placenta, como le dicen en la clase, no son las membranas ovulares. Es un error que a veces es un concepto equivocado. La placenta es el órgano que esencialmente le provee la sangre al bebé. ¿Qué ocurre? Por tema de semántica, de fisiología, medicina, etcétera, siempre se le ha llamado los vasos que van hacia el corazón venas y los vasos que salen del corazón arterias. En este caso es cierto que la vena umbilical va hacia el corazón desde la placenta, pero esa vena umbilical lleva sangre oxigenada de la madre, ¿ok? Entonces, no voy a entrar en más detalles sobre la circulación fetal, porque eso vienen otras preguntas, pero sí, es una cosa importante. A pesar de que le dicen vena umbilical, la sangre que lleva es sangre desoxigenada, ¿ok? Está bien. La pregunta está facilonga, ¿no? No importa. Vamos a pasar con el siguiente grupo, entonces. Este grupo es de el 3. Aquí está Carolina Araúz. ¿Está o no está? Profe, Carolina no está. No está. Ok, vamos a poner aquí, no está. No está. ¿Está Nadji García? Sí, profe, aquí estoy. Ok, gracias. ¿Está Anthony Navarro? Sí, profe. Vamos a ver qué pregunta les tocó a ustedes. Vamos aquí a desplegar la cosa. Bueno, estoy aprendiendo. Dice aquí, la 5. ¿Cuál de los siguientes son mecanismos fisiológicos que el corazón utiliza para obtener sangre oxigenada en la circulación fetal? A ver, dime, Nadie. ¿Qué colocó tu grupo? No, mi grupo puso ducto arterioso y foramen oval. Ok. Ok, entonces vamos a regresar entonces a la diapositiva. ¿Okay? Entonces, dime tú, en tus conceptos, ¿cómo están los pulmones del bebé que aún no nace? Del feto, pues. Es la palabra, el término más adecuado quizás. ¿Esos pulmones sirven? No, profe, no están completamente desarrollados. Ajá, ¿y los pulmones entonces qué hacen? Nada, no pueden realizar su función correctamente. Entonces, ¿cómo el bebé oxigena la sangre?
Por medio del foramen oval y la... Ajá, vamos a pararnos en el foramen oval. ¿Qué hace el foramen oval? ¿O qué permite? La comunicación entre las aurículas. Exacto, está aquí, ¿no? La comunicación entre las aurículas. Aquí está el foramen oval. ¿Está viendo la diapositiva? Sí, profe. Es un huequito, es un orificio literalmente que comunica las aurículas. Entonces, si la sangre oxigenada de la vena umbilical está llegando a la aurícula derecha, ¿qué va a facilitar el foramen oval? Que esa sangre pase de a dónde a dónde. La vida, loco. Derrame el agua. Del corazón izquierdo al corazón derecho, profe. Del corazón izquierdo al corazón derecho. O sea, de aquí hacia acá. Yo creo que es al revés. Del corazón derecho. Dime. Es un pase directo de la BCI de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Correcto, ¿no? La sangre va a venir aquí desde la vena cava inferior, desde la aurícula derecha, pasa por el foramen, que es como si fuera un pasadizo ahí que está abierto, hacia la aurícula izquierda. Entonces, esa sangre oxigenada que va a estar en la aurícula izquierda va al ventrículo derecho y va a la aorta, ¿ok? Entonces, de nuevo, vamos para atrás ahora. Eso es lo que hace el foramen oval, muy útil. Entonces, ¿qué haría el ducto arterioso? A ver, dime tú mismo, tú eres Anthony, dime, ¿qué hace el ducto arterioso? Bien, antes que me digas qué hace el ducto arterioso, parte de la sangre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través del foramen oval. Es lo que acabamos de decir. Pero la otra sangre va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar. ¿Y por qué entonces la sangre esa de la arteria pulmonar no pasa a los pulmones en el bebé? ¿Por qué no? Dime, ¿qué se te ocurre? Porque es lo que ocurre en los adultos, ¿no? ¿Por qué eso no ocurre? Ay, Liliana, malas noticias. Correcto. Dale, pues hablábamos. ¿Tú tienes turno ya? Bueno, hablamos. Chao. Entonces, estábamos acá, perdón. En tus pulmones y en los míos, el ventrículo derecho bombea sangre a la arteria pulmonar y de ahí pasa a los pulmones. ¿Por qué en el bebé no ocurre eso? Porque tu compañera ya dijo que los pulmones no sirven, no están desarrollados. Es injusto decir que no sirvan. Yo atrapo ahorita. No están desarrollados. Entonces, ¿cómo hace esa arteria pulmonar para saltarse los pulmones? ¿Qué mecanismo utiliza? ¿El BCI, profe? No, BCI es la vena cava inferior. Está acá. Ajá. ¿Qué mecanismo utiliza la arteria pulmonar para saltarse los pulmones? La respuesta, si hablamos del foramen oval, es lo que no es el foramen oval. ¿Qué es lo otro que no hemos discutido? Exacto, alguien lo dijo en el fondo. El ducto. El ducto arterioso, ¿no? Está aquí. ¿Lo estás viendo? El ducto arterioso, que es este pasadizo de acá, ¿qué está conectando? Ahí está en el dibujo clarito. ¿Qué está conectando ese ducto arterioso? ¿Qué está comunicando, mejor dicho? Pista, está comunicando la arteria pulmonar ¿con qué otro vaso? Con la aorta, profe. Correcto, con la aorta. O sea, que parte de esa sangre que está parcialmente oxigenada, en vez de irse para los pulmones, se va directamente a la aorta. Estos son, tanto el foramen oval como el ducto arterioso, son mecanismos que utiliza el corazón fetal para saltarse los pulmones. Esto es una circulación que es completamente diferente a la circulación que nosotros hemos discutido en las dos clases anteriores, porque tú ves que aquí hay dos cortocircuitos. Cuando yo digo cortocircuito, ¿a qué me refiero?
que normalmente la sangre, ustedes saben que en el corazón cumple un ciclo establecido. Bueno, en el corazón fetal no, en el corazón fetal hay circuitos que alteran esta circulación, por eso se llama cortocircuito, ¿no? El primer cortocircuito es el foramen oval, que permite que las aurículas se comuniquen. Y el segundo cortocircuito es aquí en el ducto arterioso, porque la sangre, en vez de irse de la arteria pulmonar a los pulmones, ¡puf!, se cuela directamente a la aorta. Y esa va a ser una sangre que está parcialmente oxigenada, o sea que eso le sirve al bebé. Entonces, estos son los mecanismos que él utiliza durante su vida fetal para poder mantener sus tejidos periféricos bien oxigenados. Si alguno de estos mecanismos persiste después del nacimiento, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Es normal? Si el foramen oval o el ducto arterioso persiste después del nacimiento, ¿eso va a ser bueno para el bebé? Profe, yo ¿Sí o no? considero que no, porque al momento que nace ya sus pulmones deben funcionar. Correcto, ¿no? Entonces, dale, dime. Sí, eso entonces es. ya podrían hacer su función. Y si Exacto, el foramen oval y el ducto arterioso siguen en funcionamiento, creo que podría causar algún inconveniente. Claro, ¿no? Entonces, ese es el tema que vamos a hablar ahorita, que es sobre las cardiopatías congénitas. O sea, si estas cosas persisten después del nacimiento, ese va a ser un corazón con defectos estructurales, ¿ok? Y eso tiene sus consecuencias. Pero no, vamos a hablar de eso en las próximas preguntas, porque si no, como hablo de todas en este, después me quedo sin nada de hablar en las otras. Muy bien, vamos a pasar entonces con el grupo 4. Ahí está Daisy Barrios. Sí, profesor. Hola. Está César Guerra. ¿No está? Y está Diana Newton. Hola, profe. Hola. Vamos a ver qué pregunta le tocó a usted, ¿no? Que aquí la cosa se pone interesante cuando hablamos ya de las cardiopatías congénitas. Que como les digo, es un tema que en la universidad yo aborrecía, pues porque yo no entendía fisiopatología. Yo vine a entender fisiopatología de grande ahora. Qué pena, ¿no? Bueno, siempre hay que seguir estudiando. Dice aquí ahora, ¿qué pasaría si el foramen oval permaneciera abierto luego del nacimiento? ¿Qué tú pusiste? ¿Qué puso tu grupo, Daisy? Ok, profesor. Colocamos la opción D. Ajá, colocaron la D. Tanto la aurícula derecha como el ventrículo derecho tendrían mayor oxigenación de la sangre. Ok, vamos una por una. Vamos a buscar aquí el esquemita. Share, PowerPoint. Perfecto, ¿no? Bien, el bebé nació y por X, Y o Z motivo tienes un daño estructural y este foramen oval quedó abierto. ¿Ok? ¿Por qué el bebé no va a estar cianótico? Sí, estamos hablando que cuando él nace, la sangre desoxigenada va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Por qué él no va a estar cianótico? Debería estar cianótico, ¿no? No, profe, no estaría cianótico. ¿Por qué? Si debe estar pasando la sangre del lado derecho al izquierdo. ¿Qué te ocurre a ti? ¿Por qué no? Profe, yo opino que porque... ¿Eres César? Sí, como el lado izquierdo no... del corazón maneja presiones más altas, Ajá. por lo tanto, y la sangre oxigenada va a la aorta por medio de la presión, ¿no? Por eso entonces el bebé no va a estar cianótico. Excelente respuesta, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque como tú dices, ¿no? Este huequito, este foramen puede estar patente, pero como del lado izquierdo hay mucha presión, esa presión evita que la sangre desoxigenada se cuele al lado izquierdo. Por eso es que el bebé no debe estar cianótico. Excelente, muy buena respuesta, muy buena, esa es la respuesta. El foramen puede estar patente, pero la diferencia de presiones evita que la sangre esta se cuele. Completamente diferente a lo que ocurre en la vida intrauterina. Entonces, vamos con la otra pregunta. Dice, con la otra, la B. Dice, solo el ventrículo derecho tendrá mayor oxigenación de sangre. ¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé cómo silenciarlo. Actualmente aprenderé. Ok, alguno, dígame, ¿por qué? Sí, no, me desconcentré. La vida, qué rabia. Vamos para atrás. Dice aquí, solo el ventrículo derecho tendría mayor oxigenación de sangre. ¿Por qué eso es falso? ¿Qué piensan ustedes? Profe, porque el ventrículo derecho maneja sangre desoxigenada. Vamos a tratar de elaborar esa respuesta. Dijimos que lo que sigue patente es el septo auricular, ¿ok? Perdón, lo que está con el orificio, está el foramen oval patente. Entonces, vamos a suponer que con el tiempo esto va fallando y vamos a decir que parte de la sangre se va a comenzar a colar de la aurícula izquierda al corazón derecho. Entonces, solamente el ventrículo va a tener sangre oxigenada. Si la comunicación está acá arriba, a la vez. No, profe. La aurícula y el ventrículo, los dos tendrían. Exacto. Las dos cavidades van a estar anormalmente oxigenadas porque la comunicación viene de acá arriba. Lo distinto ocurre si la comunicación fuera por un defecto en el septo interventricular. Si el defecto fuera aquí, entonces, teóricamente, la sangre pasaría de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho y en ese caso es que solamente el ventrículo, derecho tendría sangre oxigenada, ¿no? Pero como la comunicación aquí es entre las aurículas, todo el lado derecho del corazón va a estar desoxigenado. Perfecto, muy bien. Vamos entonces con la tercera. Ya eso responde a la pregunta D, que es la correcta, y eso elimina la pregunta C, ¿ok? Muy bien, así es como se evalúa esto. Excelente, muy buen desarrollo. Bien, vamos entonces con el siguiente grupo. No tiene sentido seguir estudiando las otras porque ya se contestan. Vamos con el grupo 10. Ahí está Dionisio Díaz. ¿Va por ahí, Dionisio? Bien, está Irving López. Aquí, profe. Perfecto. Y está Elsa Ruiz. Aquí, profe. Hola, ¿cómo están? Dionisio no está. Sí está, profesor, pero creo que tiene problemas con el micrófono. Vale. Vamos a ver ¿Me escucha, profe? Ya eres tú, Dionisio, ¿ah? Sí. Ok, claro. Listo. Vamos entonces a ver qué pregunta les tocó a ustedes. Dice, ¿a dónde se va la sangre que eyecta la arteria pulmonar en el corazón fetal? A ver, Dionisio, ¿qué puso tu grupo? Profe, mi grupo y yo pusimos la letra D. Esta sangre de la aorta al duodeno arterioso. Al ducto arterioso. Bien. Sí, profe. Vamos a ver las opciones, ¿no? ¿Por qué no los pulmones? Porque ¿qué pasaría si el corazón fetal eyectara sangre a los pulmones? Vamos de nuevo para atrás. ¿Los pulmones fetales funcionan? No, profesor. Exacto, no funcionan. Entonces, si él regresa la sangre a los pulmones, pues va a ser un... Ajá, dime. Colapso. Pero más que colar... Dale, dime. No te interrumpo. No, continúe. No, tú, la que tiene que aportar es tú. Yo te voy a participar. Dime. Vamos de nuevo para atrás. ¿Qué pasaría en un bebé si la arteria pulmonar le envía sangre a los pulmones? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con esa sangre? Por eso que les preguntaba, ¿los pulmones del bebé funcionan? Del feto, pues en este caso. ¿Funcionan o no funcionan? Los pulmones no funcionan, se llenarían de líquido. Sí, pero yo creo que la consecuencia, más que nace de líquido, es que esa sangre se iría a un camino sin retorno, se iría a un camino ciego,
Porque acuérdate que en ese punto los pulmones no pueden cumplir su función. Por lo tanto, no me sirve de nada enviar la sangre a los pulmones, porque esa sangre se va a ir directamente entonces. Viene una mejor forma de decir esto. Esta sangre se va a ir a los pulmones y entonces va a regresar al corazón derecho por medio de la arterias, de las venas pulmonares, perdón. Una pregunta, ¿el bebé respira? Con los pulmones no. Bueno, te lo pongo así, el bebé está lleno de líquido, ¿no? Exacto. Te lo pongo Exacto, así, si tú vas a una piscina, metes la cara abajo del agua, ¿puedes respirar? Por supuesto que no, ¿eh? No, Entonces, profesor. si el bebé no respira, ¿qué función tendrían los pulmones? Recuerden ustedes, cuando nosotros respiramos, nuestros pulmones captan oxígeno. Y ese oxígeno es el que se intercambia a nivel de los alvéolos y entonces la sangre oxigenada puede pasar a el corazón izquierdo vía las venas pulmonares. Pero si el bebé no está respirando, ¿va a poder oxigenar la sangre esa en los pulmones? ¿Sí o no? No, profe. Por supuesto que no. Entonces, esto no tiene sentido. No tiene sentido, esto está incorrecto. Entonces, dice, la sangre permanecerá en el corazón derecho. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, ¿no? Porque eso significa que el corazón derecho no está latiendo. Y eso no es cierto. El corazón derecho sí late. Pero envía su sangre a otro lado, como ustedes me dicen, ¿no? Al ducto arterioso. Y definitivamente no al sistema venoso, porque eso quiere decir que el corazón está regresando sangre y eso es mínimo una falla cardíaca. Entonces, aquí volvemos a complementar lo que discutíamos en la pregunta anterior. Tienes aquí entonces la vena cava pasa al corazón derecho, parte de la sangre va a pasarse por el foramen oval al lado izquierdo, pero no toda. Otra parte se va al ventrículo derecho y se bombea sangre a la arteria pulmonar. Entonces, esa sangre se va a bypassear los pulmones. ¿Por qué? Porque recuerden que los pulmones no están funcionando, están colapsados, no están maduros, no pueden oxigenar la sangre, porque lógicamente, entre otras cosas, el bebé no está respirando. Entonces, esa sangre se va a pasar de la arteria pulmonar directamente a la aorta vía el ducto arterioso. Si el ducto arterioso estuviera cerrado, ¿qué creen que pasaría? ¿Ah? ¿Qué se le ocurre que pueda pasar? Si por X y Z motivo un feto tiene el ducto cerrado, ¿a dónde sería la sangre? De la arteria pulmonar. A los pulmones, profe. A los pulmones, profe. Se va a los pulmones y ya dijimos que el bebé no respira. Por lo tanto, esa sangre en los pulmones no va a servir de nada. Esa sangre no va a cumplir una función y entonces el bebé va a tener una cardiopatía en este caso, ¿no? Entonces, ven que el ducto arterioso es importante, pero dentro de la vida intrauterina. Le vamos a discutir después por qué fuera de la vida intrauterina no. Listo, muchachos. Pues muy bien. Esto fue el grupo 10. Listo. Vamos a pasar entonces al siguiente grupo. En el siguiente grupo está Gilse Blas. No escucho, como que alguien está tratando de hablar, pero no suena. Está Dani Hernández. Sí, profesor. Y Kevin Ortega. Sí, profe, aquí. Gilse Blas está. Bien, parece que no. Me dicen cualquier cosa. Vamos a ver qué les tocó a ustedes. Dice acá. ¿Por qué los bebés con tetralogía de Fallot presentan cianosis? A ver, Kevin, ¿qué puso tu grupo? Voy, profe. Que presentan cambios estructurales en el corazón derecho que favorecen que exista un paso de sangre desoxigenada. Ajá. Esa es la respuesta C, es la respuesta correcta. Vamos a elaborar una por una. Dice la respuesta A. En la tetralogía de Fallot, los pulmones estos bebés son estructuralmente defectuosos. ¿Eso es cierto o falso? Dentro del componente de la tetralogía de Fallot, los pulmones están afectados. Los pulmones como tal. ¿Cierto o falso? No, eso no. No están afectados. Espérate que los pulmones
la tetralogía de Fallot es una cardiopatía. Como tú me acabas de decir, lo que está estructuralmente afectado es el corazón. Los pulmones no, los pulmones están justamente como discutíamos anteriormente. Están ahí, pero son inmaduros y no están desarrollados. Por lo tanto, la cianosis del bebé con tetralogía de Fallot, no tiene nada que ver con los pulmones. Vamos con la pregunta B. Dice, la estenosis pulmonar evita que suficiente sangre sea enviada a los pulmones, por lo cual la sangre no se oxigenará, o por lo cual no se oxigena la sangre. ¿Eso es cierto o falso? ¿Qué se les ocurre? ¿Que eso sea cierto o sea falso? Yo digo que es falso, profe. ¿Por qué? Que la estenosis pulmonar no causa eso. Bien, el paciente con tetralogía de Fallot tiene su estenosis, ¿ok? Pulmonar. Eso no es un misterio. Hay como una retroalimentación atrás. Pero, entonces, es lo mismo del anterior. ¿Qué pasa si, a pesar de la estenosis, él envía sangre a los pulmones? ¿Qué pasa? ¿Esa sangre se va a oxigenar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Profesor, aló. Dime. Ah, Gilce, ya te escuché ya. Sí, es que estoy en el súper, lo siento. Ah, está en el súper, olvídate. Olvídate, está en el súper, termina tu súper. Yo ayer fui, eso está foco. Y tienes mala señal, así que tranquila, no pasa nada. No te preocupes, no vamos a poder comunicar así, definitivamente, no vamos a pelear contra eso. Alguno, pues, Dania, pues dime, ¿qué pasa? La estenosis pulmonar está enviando un chorrito de sangre a los pulmones, ¿cierto o falso? Sí, profe. ¿Eso es cierto o es falso? Es cierto, está enviando súper poquito. Porque a los pulmones. Volvemos a la pregunta anterior. ¿El bebé dentro del útero envía sangre a los pulmones? No, profesor, no envía sangre a los pulmones. ¿A dónde envía sangre la arteria pulmonar? A la aorta. Correcto. ¿Vía qué vaso? El conducto, profe. ¿Cuál? El conducto... ay, se me fue el nombre. Dale, estás cerca, estás tibia. El conducto arterioso. El ducto arterioso. Entonces, automáticamente, esto invalida esta pregunta porque el bebé no envía sangre a los pulmones. ¿Ok? El ducto arterioso no tiene perdón. O sí, estaba bien. El ducto arterioso no es componente de la arteria, perdón, de la tetralogía de Fallot. Y dice aquí, hay paso de la sangre desoxigenada de la arteria pulmonar por el ducto arterioso. No, eso lo vamos a hablar cuando hablamos del ducto arterioso. Bien, ustedes me dijeron que la respuesta es la C. Los cambios estructurales del corazón derecho favorecen que exista un paso de sangre desoxigenada vía el defecto interventricular. Vamos entonces a ver la diapositiva. Vamos a ver acá. Ok, esta es la tetralogía de Fallot. Una pregunta, a ver, Dania o Kevin, que me quiera contestar. Si un paciente nace con un defecto en el septo interventricular, ¿ese paciente va a tener cianosis o no va a tener cianosis? Repite la pregunta, profe. Si un paciente, un bebé, nace con un defecto en el septo, un defecto aislado, solamente el defecto en el septo interventricular, ¿ese bebé va a tener cianosis o no va a tener cianosis? Profe, yo diría que sí puede tenerla. Ok, vamos a elaborarlo más. ¿Qué lado del corazón maneja mayores presiones? ¿El lado derecho o el lado izquierdo?
el lado izquierdo. Entonces, si solamente existiera el defectito este en el septo, ¿la sangre pasaría del lado derecho al lado izquierdo? Bueno, es verdad, no pasaría porque al corazón izquierdo manejar más presiones que el lado derecho no va a dejar que la sangre del lado derecho pase. Entonces, ¿va a tener cianosis el bebé, sí o no? Bueno, ahora que lo considero, pues no. Exacto. Eso es si el defecto fuera aislado. Por eso que yo te pongo acá en esta diapositiva que es solamente el defecto en los septos aislados son no cianóticas. Entonces, ¿qué pasa en la tetralogía de Fallot que si hay cianosis? ¿Por qué? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Por qué si hay cianosis en la tetralogía de Fallot? Profe, puede ser también porque en la tetralogía de Fallot hay una hipertrofia en el ventrículo derecho. Lo que Exacto. ¿Y qué más? ¿Y qué más hay? También, Quítalo, pues, leer. Bueno, sí, la estenosis de la arteria pulmonar, defectos en el septo ventricular. Alto. ¿Qué tú crees que esa hipertrofia en el ventrículo derecho y esa estenosis pulmonar harían con respecto a las presiones del lado derecho? ¿Las disminuye, siguen igual o las aumentan? No, haría que la aumenta. Exacto. De hecho, puede aumentar tanto la presión del lado derecho que llega un punto en la que esa presión vence a la presión del lado izquierdo y entonces ahí sí va a ocurrir el paso de sangre desoxigenada del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo vía el defecto en el septo interventricular. En esas condiciones, el cortocircuito sí se cumple, porque en la tetralogía de Fallot las presiones sí se alteran. Y entonces ese bebé va a bombear a través de su ventrículo izquierdo sangre desoxigenada al resto del cuerpo. Por eso es que él va a estar cianótico, ¿ok? Ese es el concepto. Pero tiene que tener todos estos componentes para que suceda eso. Por eso es que el septo defectuoso solito no es suficiente. Ok, listo. Muy bien. Perfecto. Divertido esto. Vamos con el siguiente grupo. Ok, este es el grupo 9. Aquí está Evelyn Castelblanco, que ya me dijo que está en el súper. Está Rima Kadash. Sí, profe. ¿Verdad? Y Félix Ríos. Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver qué les tocó a ustedes. Dice acá, una pregunta fácil. En la transposición de grandes vasos, el ventrículo izquierdo bombea sangre a la aorta. A ver qué contesta tu grupo. Falso, Rima. profe. Vale, dime tú por qué, Félix. Es falso, ¿no? Es Sí. falso. ¿Y por qué? ¿Qué es lo real? Es que porque la aorta está conectada es al ventrículo derecho. Y la que está conectada al ventrículo izquierdo sería la arteria pulmonar, no la aorta. Por ende, no puede bombear la sangre al ventrículo izquierdo, la aorta. Correcto, ¿no? Como tú me acabas de decir bien, lo que dice la pregunta es lo que tiene un corazón estructuralmente sano, como el tuyo. Tu ventrículo izquierdo está conectado con tu aorta. Eso es lo que es fisiológicamente y anatómicamente correcto. Mientras que en la transposición, los circuitos están alterados. Te pregunto yo, si lo que tú acabas de decirme es cierto y el ventrículo izquierdo está comunicado con la aorta, ¿eso es compatible con la vida? Que si es compatible con la vida. Ajá. Que el ventrículo izquierdo esté conectado con la aorta. Ajá. No, profe. ¿Por qué? Porque entonces no habría un bombeo bien de sangre, pues, y no sé si eso creo que también ocasionaría muchos daños al corazón. Ok, vamos Porque el ventrículo derecho es el que está conectado con la aorta, no el ventrículo izquierdo. Ajá, y ese ventrículo derecho en la transposición de grandes vasos, ¿qué tipo de sangre está bombeando? Aquí está en azulito. ¿Sangre oxigenada o desoxigenada? Desoxigenada. Correcto, ¿no? Sangre desoxigenada. Entonces, tú te imaginas que tú estés bombeando sangre desoxigenada al resto de tus tejidos. Eso no es compatible con la vida. No. Eso no es compatible.
Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿por qué el bebé dentro del útero no se muere entonces? No fallece, pues suena feo decir que se muere. No fallece si esto no es compatible con la vida. ¿Qué mecanismo tiene él para evitar esto? Dice que la comunicación de las dos circulaciones por el foramen permiten la mínima oxigenación requerida por los tejidos, para los tejidos. Ajá. Y en este caso, el foramen, ¿qué comunicaría? Foramen oval. ¿Qué comunicaría? Ya lo dijimos anteriormente. De la circulación de la sangre. El foramen oval comunica qué cavidades del corazón, cuál con cuál, durante la vida intrauterina. La comunicación entre las aurículas. Correcto. Entonces, como dijimos que el corazón izquierdo maneja presiones más altas que el derecho, si aquí está el foramen oval, parte de esa sangre oxigenada se va a colar hacia la aurícula derecha, o sea, hacia el corazón derecho, y entonces esa aorta va a tener parte de sangre oxigenada. Otro componente que hay es, recuerden, el ducto arterioso, que está comunicando la arteria pulmonar que tiene sangre oxigenada con la aorta. Entonces, esos dos mecanismos son parcialmente útiles para poderle proveer al bebé sangre oxigenada durante su vida intrauterina. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa cuando ese bebé finalmente nace al cabo de, digamos, de los 9 meses? ¿Qué ocurre con ese foramen oval y ese ducto arterioso? Se cierra y ya después no hay forma de que de llevar la sangre oxigenada al resto del cuerpo, que puede causarle la muerte. Exactamente, se cierran. Por eso es que ese bebé hay que operarlo y corregirle esto, porque los cortocircuitos ya no están patentes, ¿ok? El bebé necesita esos mecanismos, necesita el foramen y el ducto para poder vivir. Si se cierran, los dos circuitos se divorcian, se ponen en paralelos, y eso es incompatible con la vida. Por eso es que esto no se puede. Esto no se puede en la vida con la circulación adulta. Excelente, muy bien. Vamos con el grupo 6. Gracias. En el grupo 6 está Joanny Cáceres. Aquí, profe. Está Melanie Hudson. Sí, profe. Y está Whitney Pérez. Aquí, profe. Perfecto. Dice aquí, un pacientito que nace con una comunicación interventricular debe estar cianótico. ¿Qué tú crees, Joanny? Falso, profe. ¿Por qué? ¿Por qué si los ventrículos están comunicados, por qué no va a estar cianótico? Dime. ¿Por qué crees que es falso? Uy. O bueno, a alguien, pues, ¿qué se les ocurre a ustedes de tu grupo? A cualquiera de las tres. ¿Por qué creen? Porque, vamos a poner el dibujito. Share. Compartir. Ya me quitan a mí acá. Entonces, mira qué pretty. Si aquí hay una comunicación entre los ventrículos, ¿por qué el bebé no va a estar cianótico? ¿Por qué? Si teóricamente la sangre se va a pasar del lado derecho al lado izquierdo y esta sangre va a ser desoxigenada. Entonces, ¿por qué el bebé no va a estar cianótico? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Por qué no? Profe, yo digo que es porque en esa cardiopatía hay como un cortocircuito, pero ocurre de izquierda a derecha. ¿Y por qué? A ver, ok, estás en lo correcto, pero ¿por qué la sangre del lado izquierdo no pasa, perdón, la sangre del lado derecho, aquí, ¿ve? Aquí, la sangre del ventrículo derecho, ¿por qué no pasa a la aurícula? Perdón, voy de nuevo, que me enredé. ¿Por qué la sangre del ventrículo derecho que está aquí no pasa al ventrículo izquierdo? Si aquí hay una comunicación, ¿por qué no pasa? Porque el corazón izquierdo es el que tiene la mayor presión. Esa es la respuesta, porque el corazón izquierdo maneja más presiones que el corazón derecho. ¿Ok?
Entonces, aunque el bebé tenga el defecto en el septo, no se va a colar sangre desoxigenada hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, él no va a bombear sangre desoxigenada. Lo cierto ocurre al revés, que es lo que tú me acabas de decir. La sangre se cuela es del lado izquierdo al lado derecho. Ahora yo te voy a preguntar a ti. Si en la tetralogía de Fallot hay un defecto en el septo interventricular, ¿por qué el bebé con tetralogía de Fallot sí está cianótico? ¿Por qué este no está cianótico y por qué el de tetralogía de Fallot sí está cianótico? Tiene que ver con las presiones, lo que me acabas de decir. ¿Qué se les ocurre? Por el defecto en las estructuras del corazón, profe. Ajá. ¿Y qué estructuras de corazón tan defectuosas que hacen que haya cianosis? Dime, ya lo discutimos en antito. Voy a buscar la diapositiva para que no sufras tanto. Aquí están los defectos de la tetralogía de Fallot. ¿Cuáles son? A ver, que alguna me lo diga. La aorta cabalgante, Ajá. la hipertrofia del ventrículo derecho y la estenosis de la arteria pulmonar. Ajá. ¿Qué tú crees que le haría la hipertrofia del ventrículo derecho y la estenosis pulmonar, de la arteria pulmonar, perdón, a las presiones del lado derecho? ¿Cómo tú crees que repercutiría eso con respecto al corazón derecho? ¿Cómo crees? Las presiones en este escenario estarían normales, disminuidas o aumentadas en el lado derecho. Fluye, profe. ¿Perdón? Fluye. No, las presiones, ¿cómo estarían? Por la hipertrofia. Dime, te escucho. Ajá, por la hipertrofia aumenta la presión. Exacto, aumenta la presión. Y si la presión del ventrículo derecho aumenta, ¿qué va a pasar entonces? La sangre, ¿hacia dónde va a fluir? ¿De qué lado a qué lado? ¿De derecha a izquierda? Correcto, de derecha a izquierda. Por eso es que el bebé con tetralogía de Fallot sí va a estar cianótico, en comparación con en el que solamente tenemos el septo ventricular afectado de forma aislada. El ventrículo derecho no va a tener manera de vencer al ventrículo izquierdo y por eso es que si el defecto del ventrículo es aislado, el bebé no va a estar cianótico. Por eso es que esto es una cardiopatía congénita no cianótica. ¿Ok? Está bien. ¿Ok? Vamos pasándose con el siguiente grupo. Ah, caray. Ah, caray. Vamos con el grupo 8. Ahí está Naomi Campbell. Profe, Naomi está teniendo problemas con el internet. Vamos a poner aquí problemas con internet. Está Natalie Jurado. Sí, profe. Y déjame corregir una cosa aquí rapidito. Ah, caray. Y está también Alejandra Purcell. Aquí. Ajá. Entonces vamos a hacer el receptivo esto. Vamos a poner de nuevo las preguntas. Creo que vamos por la 10. No, por la 11. Ah, qué bien. Dice, ¿cuál de las siguientes es una posible consecuencia del ducto arterioso persistente? A ver, Alejandra, ¿qué puso tu grupo? Bueno, nosotras pusimos que todas las opciones son ciertas.
Ok, vamos entonces Porque- una por una. Dale, dime. Ajá. Eso es lo que me gusta a mí, que ataquen, que Bueno. respondan. Porque normalmente el ducto arterioso pasa la sangre oxigenada de la madre al feto por la arteria pulmonar a la aorta y de ahí al resto del cuerpo. Entonces, en el ducto arterioso persistente, el bebé ya no está conectado o no depende de la madre y funciona por sí solo. Ajá. Entonces, a todo esto, como ya sabemos y hemos ya hablado bastante de esto, que el corazón izquierdo maneja más presiones que el derecho, cuando se envía la sangre por la aorta, como el ducto no se cerró, la sangre pasa, o sea, la sangre se cuela de la aorta a la arteria pulmonar por ese mismo ducto y eso altera el volumen y crea la presión y por eso se da la hipertensión pulmonar. Entonces, con si respecto empeora el corazón, trabaja más y se esfuerza más. Entonces, entonces él se esfuerza más y se fuga la sangre y eso hace que haya una falla cardíaca izquierda. Entonces, cuando la presión pulmonar aumenta, causa la falla cardíaca derecha y la sangre desoxigenada pasa por el ducto a la aorta, quedando el bebé cianótico. Por eso todas las respuestas son ciertas. Bueno, sí, no toma nada que decir, pues, definitivamente. Ya tú lo dijiste todo. Pero nada más para repasar, ¿no? Tú dijiste muy bien, ¿no? Si el bebé nace con el ducto, va entonces a estar comunicada la aorta con la arteria pulmonar. ¿Qué vaso maneja más presiones? ¿La aorta o la arteria pulmonar? La aorta. La aorta 1000 veces. De hecho, sí. tú te pones la mano del lado del corazón, la misma presión que maneja la aorta del corazón es casi la de la aorta. Casi todos los 120 milímetros de mercurio, por ejemplo. Entonces, si la aorta maneja mayor presión que la vena pulmonar, de hecho, la arteria pulmonar, la arteria pulmonar por definición maneja presiones bajitas. Entonces, es lógico que la sangre va a pasar del sitio que tiene mayor presión a la menor presión, por un tema de gradientes. ¿Okay? Entonces, en un principio, esa sangre va a pasar a la arteria pulmonar, no pasa nada, va entonces a la vasculatura pulmonar y regresa al corazón izquierdo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Ese corazón izquierdo, con el tiempo, va a manejar mayores volúmenes de sangre. Y un corazón que tú lo pones a manejar mayores volúmenes de sangre, lo vas a poner a trabajar más. Por lo tanto, eventualmente, él te va a hacer una falla cardíaca del lado izquierdo. ¿Okay? Porque está sobrecargado de líquido. Como tú dijiste, ¿no? La segunda consecuencia es que si tú le estás metiendo más volumen a la arteria pulmonar, con el tiempo, la presión de la arteria pulmonar va a aumentar. Entonces, como tú muy bien dijiste, nada más estoy repitiendo para que si alguien no escuchó se complemente, la presión de la arteria pulmonar va a aumentar. Puede aumentar tanto que el bebé te haga una hipertensión pulmonar. Es más, esta presión a veces aumenta tanto, ¿ok? Que el corazón derecho comienza a fallar, ¿ok? Las presiones de todo el sistema derecho comienzan a aumentar a un punto que van a vencer entonces a las presiones de la aorta. Entonces, esta flechita que dice que está aquí bajando la sangre de la aorta a la pulmonar, se revierte, ¿ok? Entonces va a pasar lo contrario. Va a ir la sangre del lado pulmonar, de la arteria pulmonar a la aorta, y esta sangre es desoxigenada. Por eso es que en casos extremos, este bebé lamentablemente te va a hacer una cianosis. Entonces, esto hay que cerrarlo. Eso se cierra con medicamentos, se llaman las prostaglandinas, indometacina, creo que se llama. Ya la verdad es que yo no manejo esas ciencias clínicas, así que no soy experto, pero no, eso hay que corregirlo, porque eventualmente, más allá de la cianosis, un corazón que llega a este extremo es un corazón que está muy forzado. Tú tienes que tratar de evitar que ese corazón, tienes que dar como descanso, porque si no el corazón va a sufrir mucho por la sobrecarga de ese volumen. Tiene su soplo, su sintomatología, un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que tú dijiste ya está perfecto. Yo nomás tengo que complementarlo y ya. Muy bien. Vamos con el último grupo, entonces. Aquí está Dianey Camargo. Sí, profesor. Muy bien. Está Lani Jaén.
Aquí, profe. Y está Eileen Pitti. ¿No está? Ella me chateó. Yo ni me acuerdo. No, ella no me ha escrito. Bueno, vamos con la última pregunta, ¿no? Creo que es una pregunta fácil. Dice acá, ¿los mixomas del corazón son tumores malignos? A ver, ¿qué tú pusiste, Lani? Falso, profe. Ajá, son tumores que son benignos, ¿no? Y si son tumores benignos, ¿por qué son problemáticos en el corazón? Bueno, depende. Ajá, dime. Por ejemplo, ellos pueden ocasionar que haya una obstrucción del flujo sanguíneo en el corazón. Bien. ¿Qué más? Bueno, pueden hacer eso porque crecen, ¿ok? Está bien, ¿qué más? ¿Qué más? También porque como está dentro del corazón y la mayoría de otros tumores se inician en alguna otra parte. Ajá. Y también como crecen, si no me equivoco, por ejemplo, pueden como producir como a embolos. desprenderse. Ajá. Exacto. Como de producir coágulos. Entonces, ellos llevan como la oclusión vascular. ¿Cómo se llama? En embolos, ¿Cómo creo. se llama? Ajá. Émbolos. Ok, muy bien, exacto. El mixoma puede desprender émbolos tumorales al resto de la circulación. Si un mixoma que está en la aurícula izquierda, que es el sitio más común, desprende un émbolo desde la aurícula izquierda, ese émbolo, ¿a dónde se va a ir? Vamos a elaborar para que les quede claro. Ok, déjame ayudarte para que vamos paso por paso. La aurícula izquierda, ¿con quién se comunica? En el flujo hacia adelante, por cierto. Ajá. Por la válvula mitral, ¿no? Sí. Y la sangre pasa de la válvula mitral de la aurícula izquierda ¿a cuál cavidad? Al ventrículo, profe. ¿Cuál ventrículo? El ventrículo izquierdo. Ajá, el ventrículo izquierdo, obviamente, ¿no? Porque este es el lado izquierdo del corazón. Una vez que el ventrículo izquierdo bombea la sangre, ¿a dónde pasa esa sangre? ¿A qué vaso pasa la sangre del ventrículo izquierdo? A la aorta, profe. Correcto, a la aorta, ¿ok? Y entonces, una vez en la aorta, vamos a suponer que el mixoma soltó un embolito tumoral. O sea, que pasó de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a la aorta. Entonces, si ese embolito va viajando, ¿a dónde puede ir a parar ese embolito si está en la aorta? ¿Alguna arteria, profe? Exacto, ¿no? A una arteria de cualquier lado del cuerpo. De cualquier, ajá. Puede ser arriba en el cerebro, puede ser en los riñones, puede ser en los intestinos. ¿Y qué pasa con ese embolito? Llega una arteria chiquita. Causa un bloqueo y puede afectar lo que es la presión arterial. Vamos a elaborar. Está bien con bloqueo. ¿Qué pasa cuando alguien bloquea una arteria? O cuando algo, mejor dicho.
o sea, se bloquea el flujo sanguíneo. ¿Y qué le pasa al tejido? ¿Qué le pasa al tejido que le bloquea el flujo sanguíneo? ¿Es normal o es anormal? No, porque se puede formar un coágulo. Oh, no, espérate, íbamos bien. Acuérdate que tienes el embolito tumoral que está bloqueando una arteria. ¿Qué pasa con el tejido que está quedándose sin aporte sanguíneo? ¿Va a estar bien o va a estar mal? Vamos a poner en el cerebro. ¿Qué pasa si el embolito viaja al cerebro y bloquea? ¿Qué va a pasar con el cerebro que se queda sin aporte sanguíneo? Un accidente cardio cerebrovascular. Exacto, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué va a ocurrir el accidente cerebrovascular? Bien, va a ocurrir porque esa parte del cerebro se está quedando sin aporte sanguíneo. Por eso, porque el embolito tumoral está bloqueando el flujo de sangre. O sea que ese tejido va a sufrir isquemia. Esa era la respuesta, ¿ok? Realmente, si somos estrictos, esa es la consecuencia del mixoma. Que sí, es benigno porque no hace metástasis, porque no crece tan rápido, porque su comportamiento biológico es indolente, pero cuando él avienta un embolito, ya la cosa cambia y entonces esto puede generar esos daños catastróficos. Que, si lo miran desde un punto de vista mecánico, es el mismo daño que le puede causar a un paciente una fibrilación auricular, en donde sí, ahí sí se forman coágulos, porque lo que viaja es un coágulo de sangre, ¿no? Un émbolo de sangre. Entonces, este es el mixoma atrial. ¿Recuerdan ustedes cuál es el tumor maligno más común del corazón? Que eso yo se lo dije en la clase. ¿Saben o no saben? El sarcoma, profe. ¿Cuál? Bien, esta se la voy a dejar de tarea para preguntárselo en el parcial, así que estudienselo, pues. Voy a hacer una pregunta extra de bono, más para que sepan. Por cierto, ¿cuándo es el parcial de nosotros? No lo sé. No importa, después reviso eso. Obviamente no va a ser esta semana. Bueno, muchachos, con eso concluimos entonces las preguntas del día de hoy. ¿Tienen ustedes dudas, preguntas, comentarios, curiosidades? Algo que no haya quedado claro, lo que sea. Nada. Bueno, si no es así, entonces los dejo para que puedan seguir con sus actividades y yo me voy entonces al hospital, pues. Cualquier cosa que se les ocurra pueden chatearme al grupo, eso a mí no me molesta y bueno, hablamos entonces, pues. Chao, profe. Chao, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, Cuídense, profesor. cuídense. Chao, 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 chao. Chao, profe. Chao.